brevísima la pausa publicitaria como os prometía. Seguimos con los milagros de Jesús. Vamos al milagro de la pesca milagrosa, donde Simón, Pedro, Jacobo y Juan se convierten en discípulos de Jesús. Explicación a este milagro. ¿Milagro? ¿No milagro? No sé qué opina la mesa. A ver, según nos cuenta la Biblia, dice que ellos volvían de pescar porque no habían conseguido nada. De buena primera aparece Jesús y les dice que vuelvan otra vez al mar. Ellos, pescadores, digamos... Es importante, Campo, decir que no era mar, que era un lago, con lo cual las probabilidades... Exactamente, el lago de Galilea, que se conoce curiosamente como Mar de Galilea. Entonces, curiosamente, él les dice que vuelvan y que echen las redes. Y los mismos apóstoles, entre ellos Santiago, aunque tú dices Jacobo, que es lo mismo, Santiago y Jacobo es el mismo, si acabamos de sacar las redes y no hemos sacado nada, ¿para qué vamos a volver? Y incluso le llega a decir, hombres de poca fe. Eso viene en los evangelios. Hombres de poca fe, ¿por qué no la echáis? Y de buena primera, pues resulta que cogen una captura de peces que, según las exageraciones, casi le hunde la barca a Pedro. ¿Podría ser un milagro? Pues sí, bajo el punto de vista teológico y religioso es un milagro. Bajo el punto de vista racional, lo podría buscar en decir, vamos a ver, los pescadores en luna llena pescan un tipo de peces, se acercan más o menos a la costa, le podemos encontrar alguna explicación lógica. Y esto me voy a las personas que dudan de que Jesús sea Dios hecho hombre. Lo vuelvo a recalcar. Pues posiblemente se encontraron con un banco de peces que en un momento determinado pues no lo habían encontrado y lo cogieron. Para la tradición cristiana y la teología cristiana, hay que tener en cuenta que los evangelios, el primero que se escribió, que fue el de San Mateo, y se escribió 40 años después de que muriera Cristo, ya se habían escrito algunos evangelios apócrifos, con lo cual una tradición oral se puede ir, porque aquí estoy seguro, somos 5, yo digo una cosa, se le digo a él al oído, él te la dice a ti, él te la dice a ti, cuando aquel me la dice a mí, si no cambian un 50%, le varía muy poquito. Porque somos seres humanos y tenemos esa virtud de cada uno. Una cosa es lo que escuchamos y no solemos repetir literalmente lo que escuchamos, sino nuestra versión o tal y como nosotros lo hemos escuchado. Para mí, pues sí, teológicamente y religiosamente es un milagro. ¿Que tiene una explicación lógica? También se la veo. Y no por eso dudo de que Cristo o Jesús fuera Dios hecho hombre, que es distinto. ¿Podía tener Jesús ciertas nociones sobre pesca, sobre el lago y demás? No sé si lo veis así o simplemente suerte, milagro. No, yo creo es muy curioso ver cómo se complementan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno explica al otro y viceversa. No, yo creo que en la vida de este hombre, de Jesucristo, no hay nada al azar. O sea, no hay absolutamente nada que pueda ser interpretado desde el punto de vista casual. No pienso que Jesucristo tuviese nociones de pesca, ¿no? En todo caso tendría algunas nociones de construcción de casas, porque José no solo era carpintero, también tuvo una época que era un pequeño promotor, y tenía nociones de carpintería, pero poco más. O sea, no. Yo vuelvo a insistir que son mensajes para calar en la gente, ¿no? O sea, por muy mal que tú te vengas, no pierdes la fe, puedes mejorar, sé paciente y sigue luchando en aquello que crees. Este puede ser el mensaje de la pesca milagrosa. Y ahí puedes ya meter todo lo que tú quieras, porque vuelvo a repetir que los únicos elementos de juicios que tenemos son los que están escritos, y como muy bien ha dicho Manolo Campo, la tradición oral varía mucho de una persona a otra. Lo que se intenta hacer en el Concilio de Milán es un poco reunificar todo eso y darle un sentido para luego utilizarlo
como un elemento más para cohesionar un pueblo, para dirigirlo, que fuese una pesca milagrosa, hombre, hoy en día sí conocemos porque tenemos la tecnología adecuada para saber dónde están los bancos de peces, ¿no? Pero bueno, en aquella época no, pero bueno, estamos en lo de siempre. Tampoco podemos explicar cómo pueden haber instrumentos modernos en épocas antiguas y no existía ni la tecnología ni nada de eso. Yo vuelvo a insistir que lo que hace Jesús es dar mensajes en forma de parábolas, en forma de milagros. Los milagros quizá, no voy a decir que fuesen falsos, ni muchísimo menos. Pienso que Jesús tenía ciertas capacidades que sobrepasaban los límites de lo físicamente explicable. Francisco. Creo que de la misma forma que en la boda de Caná, si tú sacas una pesca que es 0-0 completamente, en el momento que hubiese una captura medio normal, digamos, medio pequeña, cuando vuelves otra vez a echar la red, evidentemente esto es interpretado como algo cuanto menos sorprendente. A través de los escritos, de las modificaciones y demás, al final lo conviertes en milagro, está claro. Pero es justamente por eso, por lo que está diciendo Javier, que evidentemente son muchas explicaciones. Es como cuando vemos un accidente de automóvil, hay 5 personas y 5 personas han visto un accidente completamente diferente, ¿no? 5 versiones distintas. 5 versiones diferentes. Y además, si se la cuenta otro, imagínate, ¿no? O sea, con lo cual estamos en lo mismo, ¿no? En la interpretación, que digamos que lo que une es adornar este milagro, o digamos los milagros, a la propia enseñanza de Jesucristo, ¿no? En realidad Jesucristo lo que quería es transformar una sociedad, hacer una sociedad mejor. Y evidentemente había que explicar, había que ayudar con la buena fe, justamente haciendo cosas que fuesen realmente tremendamente visuales para una sociedad, como bien dice Javier, que no tenía muchos valores que digamos. O sea, aquella gente era una gente muy bestia y bastante malvada, ¿eh? Francisco. Yo creo que si se lee la Biblia con los ojos del siglo XXI, si hubiésemos sido capaces de aplicar los 10 mandamientos, sobrarían todas las leyes que hay actualmente. Don Francisco, tiene la palabra. Vamos a ver, estoy muy nervioso todo en el tema este. Yo voy a volver Sí. a las bodas de Caná. Perfecto. Y voy a enlazar con esto también, ¿no? Porque, y luego, no sé por qué tenemos que sacar a Constantino y a Nicea y a todas esas cosas que son del siglo IV y esto, cuando que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, los milagros son relatos, que pueden ser históricos o no. Y relatos de milagros hay en todas las religiones. Yo te puedo contar los milagros que hay en el Islam, musulmanes, o egipcios de más antes de Jesús, o los del mismo Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la clave, cuál es la intención que tiene San Juan al relatarnos las bodas de Caná? ¿Instituir el sacramento del matrimonio? No. En todo caso, estaría en el Sermón de la Montaña, que es San Mateo. ¿Que esa es la boda de Jesús? No. Rotundamente no. Pero ni por asomo, ni por imaginación, ni por fundamento, ni por nada. ¿Hubo una boda de Jesús? ¿Jesús se casó? Sí. ¿Cuándo y dónde? Pues primero, poquito a poquito. No hubo una boda, sino... Entonces, ¿cuál es la clave que hay en el relato de las bodas de Caná y en conexión con qué está, con qué otros relatos? Porque unos relatos están con otros. Entonces, el relato es, no ha llegado mi hora. El tema, un tema transversal, entre otros, del Evangelio de San Juan, es la hora. Donde no tienen vino. Y a ti y a mí, ¿qué nos importa? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces María dice, haced lo que Él os diga. Y viene todo el asunto ese, ¿no? ¿Dónde aparece la hora otra vez? Pues va a aparecer, por ejemplo, cuando están en Jerusalén, en una diatriba con los judíos y todas estas cosas, y hay unos griegos, prosélitos seguramente,
que se acercan a Felipe, que era el apóstol quizás más tímido de todo ello, y le dicen, queremos ver a Jesús. Entonces eso es un milagro para Jesús, es decir, un signo. A continuación dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es el signo que unos griegos, unos extranjeros, no ya unos provincianos de aquí, de judíos, porque eso también lo tenía muy claro Jesús, dice, cuando llega la cananea y le dice que tengo una hija muy enferma, le dice, no está bien echar la comida de los hijos a los perros, los infieles, ¿no? Y dice, sí, pero también comen de la mesa las migajas en esto. Entonces, hay unos extranjeros, es decir, esto es para algo universal, no es para Israel. El pueblo elegido ya es los pueblos. Entonces ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es decir, es la hora de la muerte, la hora de la Pascua, porque estamos hablando en la semana de la octava de Pascua, donde el acontecimiento, que eso es la resurrección, acontecimiento histórico y sobrenatural, pues entonces, igual que en Caná aparece María, donde Jesús no le dice madre, sino mujer, porque la mujer es la humanidad o es la iglesia, pues en el Calvario aparece mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. Entonces, esa es la boda de Jesús, su muerte. Porque es tanto amor que está muriendo de amor, se le va a traspasar el corazón y todas estas cosas. Si se quiere, hay otro momento también de boda, diríamos. La institución de la Eucaristía. Que es con María. La institución de la Eucaristía es la Pascua, es la Cuando celebración dice, de la... este es mi cuerpo, y él Exactamente. mismo por amor, simbólicamente se sacrifica. Exactamente, pero o Getsemaní, lo que sea, ¿no? Pero hay un elemento muy significativo, por ejemplo, cuando es la unción en Betania, que no es la última cena, sino la penúltima cena en Betania. En el relato de San Juan, en otro evangelio es una pecadora que va y rompe el frasco de nardo puro a los pies de Jesús y llora y todas estas cosas. Y le lava con su cabellera Y le lava los con pies. su cabellera y todo. Esa es la boda de Jesús, porque el nardo es el perfume de la noche de boda entre los orientales. Y entonces, cuando se casa la gente, lo primero que hay es un intercambio de perfumes. Y hay unos perfumes masculinos, como son la mirra, el aloe, el mismo incienso, la acacia, y hay una serie de perfumes femeninos de la esposa, de la mujer, y fundamentalmente el nardo, muy risueño, por supuesto, ¿no? Y entonces, dice, y toda la casa se llenó de aquella fragancia, y la casa también en la iglesia. Entonces, si hay un intercambio, le dicen, déjala porque me está ungiendo para mi sepultura. Y ahora esa María está ahí misteriosa, que dicen, ¿quién es María de Betania? Es la misma que Magdalena. María Magdalena parece que fue una perfumista y todas estas cosas, ¿no? Si quiere, el tema perfume está también muy relatado en el incienso y en la mirra de la Epifanía, de los magos, ¿no? Entonces la clave es la hora. ¿Qué significa esa hora de ser glorificado el Hijo del Hombre? ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues, volviendo ya muy en síntesis a lo de la pesca milagrosa, hay una clave con todas las pescas y con todo el mar y todo eso, que a mí me ha gustado lo que habéis dicho de Jesús constructor, arquitecto, albañil y todas cosas, porque efectivamente construyeron en Séfori, a 5 kilómetros 6 de Nazaret y todas estas cosas. Cuando el niño se perdió en el templo, entre los doctores, lo que estaban discutiendo era acerca de cómo se había reconstruido por Herodes el Grande aquel templo majestuoso y todo lo demás, que luego no iba a quedar piedra sobre piedra. El interés de Jesús es arquitectura, albañilería, construcción. Bueno, pero otro interés es el de cuándo llegará la hora de expandir esto por todo el mundo. Entonces hay un signo cuando aquellos griegos que han venido de por ahí, forasteros, quieren ver a Jesús. Y digo, esto quiere decir, esta es la señal de que esto está para empezar ya la difusión. Segundo,
en las pescas pasa igual, todas las pescas van a tener una clave en un momento determinado. Primero hay un número, de peces que representan a todas las naciones que se conocían en ese momento. Un pez por cada pueblo y nación que se conocía en ese momento. Luego está representando al mundo. La pesca esa está representando al mundo. Cuando Jesús dice, te haré pescadores de hombres, pescadores y constructores, en el original griego es la misma palabra. Curioso también, ¿no? Pero llega un momento en donde ya ha resucitado Jesús, que también hay otra pesca. Ahora iremos a la resurrección de pero Jesús. hay otra pesca importante en una De los mañana, 153 peces. que esa es la Eucaristía mañanera, gloriosa, no ya como la de la institución de la Pascua, que es antes de la Pasión. Y entonces ahí viene también la triple confesión de amor, digamos, de Pedro, para recompensar la triple negación, ¿no? Pero, ¿dónde están las claves de todo eso? Cuando llega Jesús le dice, Duc in altum, rema mar adentro, hazte a la mar, es decir, deja ya de ser provinciano, que me está resultando hasta un fracaso como papa. Pero se tuvo que coger a Pablo camino de Damasco, porque si no aquello no rompía, ¿no?, al universalismo. De hecho, San Pablo es el que expande Claro, el cristianismo. mucha gente dice que es el verdadero fundador del cristianismo. Fue el que lo expandió, porque además, en aquella época, mientras que los apóstoles eran, digamos, hombres más o menos analfabetos, San Pablo o Saulo era ciudadano romano. En aquella época, ser ciudadano romano... Y de la escuela de Gamaliel. Exactamente, además. y de la escuela de Gamaliel. Ser ciudadano romano era el sumum, porque una de las grandes explicaciones de la expansión del cristianismo tan fácilmente es que el mundo en el cual se expande es el Imperio Romano, y allí, pues si eran 120 millones de habitantes, 20 eran los ciudadanos, el resto no valía un duro. Es decir, no valían nada, eran esclavos o eran personas, pero que no tenían derechos ninguno. Y cuando la doctrina de Cristo, por voz de San Pablo, todos somos iguales, es la gran aceptación que consigue el cristianismo. Y eso hay que reconocérselo porque dentro de su punto filosófico de él. Y de hecho, San Pablo en un momento determinado, yo tengo distintas teorías, pero yo soy un bicho raro, más o menos razonada. El primer concilio que se celebra en Jerusalén en el año 44, el que le cuesta la vida a Santiago el Mayor. San Pablo perseguía, él era fariseo. Y Esteban. ¿Eh? Esteban, el del concilio. No, el primer apóstol que muere es Santiago el Mayor, Sí, pero, en el 44. pero el Y primer- Esteban es un poquito antes de... Porque Santiago va a Jerusalén precisamente cuando se entera que ya empiezan a perseguirlos matándolos, según históricamente. Y en un momento determinado, San Pablo se encuentra con que el resto de los apóstoles no lo apoyan. Porque tú me has perseguido, ¿cómo te voy a apoyar? Y de hecho él, cuando se tiene la conversión camino de Damasco, él empieza a creer en Jesús. Y es el apóstol de los gentiles, que mucha gente se cree que era uno de los apóstoles oficiales, no lo era. Y fue el que hizo, porque él tenía una cultura, tenía unos saberes y además tenía una gran ventaja en aquella época. Era ciudadano romano. Es lo mismo que de ser, por ejemplo, hoy ciudadano de la Unión Europea, que nos podemos mover, digamos, por lo que hoy día se conoce como el Imperio Romano en Europa, que no tiene nada que ver, pero vamos, es así. Los demás tenían que, a base o de pagar, o de que eran esclavos, los llevaban de un lado para otro, o criados, me da lo mismo. Voy a intentar Los encauzar... 26 minutos. Voy a intentar encauzar... No, si vas a necesitar 4 programas, no sigamos así. Nos vamos a quizás el punto de inflexión de la vida de Jesús, del cristianismo, que fue su resurrección. Yo aquí creo que estamos todos de acuerdo. Si Jesús no llega a resucitar, no estaríamos hoy hablando de él.
¿Qué explicación le damos a la resurrección? Brevedad, queda muy poco tiempo, quiero que todos tengáis la ocasión de hablar, así que el que quiera empezar, empiezo por aquí. La resurrección de Jesús. Nos hemos saltado otro de los milagros que teníamos como Lázaro y demás, pero es que se nos agota el tiempo porque, como digo, se extendéis demasiado. Vamos a ser un poco más breve, así todo el mundo tenemos ocasión de hablar. Lo intentaremos. Vamos a ver. Al tercer día resucitó y todo eso. Yo sigo pensando que, te podría decir que habría que determinar si Jesús estaba realmente muerto o no. Nos tenemos que creer todo lo que dice la Biblia, de tener en cuenta que Jesús es crucificado un viernes, no puede estar, o sea, el Shabbat judío no puede estar crucificado. La crucifixión es un método de tortura en sí, no un método de muerte. Es el mensaje, o sea, y yo creo que todo es un inmenso simbolismo que hay que saber leer, o sea, da lo mismo que resucitarse a los 3 días, a los 4 meses o a las 24 horas, da exactamente igual, o sea, más allá de esta vida puedes tener acceso a otra y procura ser bueno, porque no juzgues si no quieres ser juzgado. Es una vida eterna la que te espera, es un padre el que te espera, vas a volverlo a ver, y ese padre es misericordia, amor y comprensión. Ese es el mensaje de la resurrección. Lo que pasa que como es un dogma de fe, como todo, es un axioma, que lo crees o no, ahí caben todo lo que tú le quieras meter, incluso cosas tan peregrinas como ya mezclar el mundo de la ufología con la vida de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. No, la vida de Jesús, las parábolas de Jesús, toda su vida está enfocada para dejar un mensaje. Y es que podemos ser mejor de lo que realmente somos. Y que no hay en su reino, si no hay esclavos ni hay amos, ¿por qué lo tiene que haber aquí? Y esa es la gran revolución. Saulo, Pablo, va cabalgando como ha dicho, claro, Campos, y bueno, y se le aparece Jesús. ¿Por qué me persigues? O sea, hazte la pregunta, ¿por qué te persigues? Mira en tu interior y pregúntate a ti mismo por qué estás persiguiéndome a mí y a mis ideas. Tan negativo es... Tan feroz sin haberte hecho daño ninguno. Tan negativo es lo que estamos predicando, tanto mal hace, conóceme antes y luego persígueme o no, pero conoce lo que estás persiguiendo. Es que aquí muchas veces, por desgracia, es una forma de decirnos en ese mismo instante que muchas veces lo que desconocemos lo tememos y lo que tememos lo odiamos. Y ese es el gran mensaje. Perfecto, Francisco. La base de todas las religiones es darle sentido a la vida, puesto que la vida es muy corta y hay que darle sentido a la vida después de la muerte. Ese es el único sentido que tiene la religión, ¿no? Y en ese caso, la resurrección del propio Jesucristo es el símbolo en sí, de darle, digamos, es la terminación de la propia vida de fray ejemplo que tiene Jesucristo para la enseñanza en el futuro, ¿no? Y esa es la simbología que yo entiendo que puede ser el milagro de la resurrección del propio Jesucristo, ¿no? El darle sentido a la vida y después de la muerte, ¿no? Con independencia de que Jesucristo, bueno, era un hombre de casi 2 metros de altura, era un atleta, un hombre extraordinariamente fuerte, posiblemente fuese hasta un hombre muy atractivo para las mujeres, o sí, podía ser, eran prácticamente de todo, ¿no? Eran lo que se consideraba un hombre, una seta en su momento, ¿no? Que pudiese incluso resistir la tortura de la crucifixión y demás, es posible. Que fuese como una especie de ejemplo ante lo revolucionario que él era un revolucionario y que eso tocaba las narices al Imperio Romano, digamos a la provincia de los fariseos, tal, no sé exactamente qué pasaría ahí, pero bueno, esa es entendido desde el punto de vista
oriental que explica las cosas, dándole una simbología, evidentemente la resurrección de Jesucristo es la resurrección de la vida eterna y del sentido de la propia religión cristiana, posiblemente la de todas las religiones también, claro, porque intenta explicar que si usted se porta bien en esta vida, evidentemente luego va a tener una vida mejor después de muerto, ¿no? Campo, resurrección de Jesús, pudo ser real, estamos ante un símbolo, como estamos hablando, rápidamente. Tiene su simbolismo. Para mí es el único milagro de Jesús, que es verdaderamente un milagro. Yo no le veo explicación lógica. Incluso si te quieres remontar, se han escrito montones de libros y novelas y demás, sobre todo una que hizo mucho daño a la gente que no tiene suficiente conocimiento religioso, el famoso La última tentación de Cristo, una novela de Nikos Kazantzakis, y la gente se creía que prácticamente era el quinto evangelio. No, mire usted, esto es una novela que coge la figura de Cristo y hace ver que es rescatado antes de morir y se recupera. Y de hecho, en la misma novela de Nikos Kazantzakis, hay un momento en que el actor que personaliza a Cristo, que Willem Dafoe, está con su hijo y está San Pablo predicando. Y él, cuando termina de predicar, le dice, oye, que yo no he muerto, que yo estoy aquí. Dice, mira, a mí no me importa quién eres. Porque, de hecho, Pablo no conoció a Cristo. Personalmente, vamos, me refiero. A mí lo que me interesa es que esta gente se crea que tú has resucitado, punto. Que ese es el gran daño que hace esa novela de Nikos Kazantzakis a la religión católica, y sobre todo al que no tiene suficiente formación para entenderlo. Lo mismo que hay otra, de Robert Graves, que es Jesús Rey, en la cual prácticamente María es seducida por Ilcario II, uno de los tetrarcas de Galilea, que aunque él dice que era una provincia romana, no era una provincia, la provincia era Siria, Judea era una subprovincia de Siria, que abarcaba todo lo que es prácticamente parte de Turquía, la Siria actual, Líbano, Palestina y parte de Egipto, hasta el Sinaí. Brevedad, Campo. Y entonces, él no era un enemigo para el Imperio Romano, era un enemigo para el estatus establecido del judaísmo, puesto que los sacerdotes temían que él se rebelara, y él no se rebelaba contra la doctrina judaica. Es lo que, y lo dijo multitud de veces, yo no vengo a cambiarla, vengo a perfeccionarla. Y entonces, ese estatus de, digamos, de la clase dominante judía fue la que vio un enemigo en Cristo. Para el Imperio Romano no resultó un enemigo, curiosamente, hasta el siglo II, porque a pesar de la gran masacre de mártires de Nerón, fue una excusa para quitarse de en medio por el incendio de Roma, que tampoco lo incendió él. Está demostrado que no lo incendió él, sino fue una mala gestión y punto. Lo mismo que la de Domiciano. Hasta entonces no se convirtió en un enemigo público del Estado romano. El Estado romano no lo vio hasta el siglo II, siglo III, cuando empezó a ver al cristianismo como un enemigo. O lo absorbía o desaparecía el Imperio Romano. Y por eso se unieron las dos. Perfecto, Campo. Don Francisco, terminamos con usted. Brevedad, por favor, le pido, por favor, brevedad. Pues brevedad es... la resurrección de Cristo. Pues lo que tú quieras, ¿no? A ver, primero por ejemplo, se ha dicho que es el auténtico milagro de Jesús. Nunca se dice en la Escritura, ni en los Evangelios, ni en los Hechos de los Apóstoles, Jesús resucitó. Dios lo resucitó. Entonces es distinto, ¿no? Y que los apóstoles no estaban en predisposición de eso, ni muchísimo menos, ni pasársele por la cabeza. El mismo evangelio de este domingo pasado, que era el Tabor, que es una teofanía, pues termina diciendo, y no le digáis a nadie nada de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y termina diciendo el evangelio, y ellos se pusieron a discutir qué querría decir eso de resucitar entre los muertos, ¿no? Y claro, pues no estaban ni predispuestos, ni el ambiente era para eso, ni nada de esto, ¿no? Entonces, tampoco da igual el tercer día que dentro de una semana o así, porque es otro número clave e importante, igual que 3 días tuvo Jonás en el vientre de la ballena, dice que eso sí que no tiene nada de histórico.
y bueno, pues ahí es donde, precisamente donde está el meollo del Cristo de la fe, que es en la resurrección, que además es una pequeña dimensión de todo el acontecimiento pascual, porque lo resucitó, quiere decir que lo incorporó. Eso es muy poco, incorporarse es como levantarse, despertarse por la mañana, ¿no? Sino que lo glorificó y lo sentó a su derecha. Dios lo resucitó y lo sentó a su derecha, en el cielo, ¿no? Que tampoco es una cosa espacial ni esto. Y ahí es donde viene el asunto histórico del crucificado. Es decir, este resucitado es ese que estuvo ahí clavado en la cruz. Y ese que estuvo allí en la cruz fue el que anduvo en la mar y pescó y fue a Séforis y nació, y era de Nazaret y toda esta serie de cosas, ¿no? Y claro, pues luego viene todo un montón de relatos también, porque ahora, si leemos históricamente, y para terminar con este asunto, la figura de Jesús desde un momento, desde un punto de vista histórico, basándonos en los evangelios, nos armaremos un lío porque se contradicen total y absolutamente. Donde dice una cosa, dice el otro la contraria. Mientras San Lucas lo hace girar todo en Jerusalén, San Mateo lo hace girar todo en Galilea, y no es que estén así. ¿Por qué? Porque no son asuntos geográficos, son asuntos teológicos, ¿no? Y si la resurrección es solo un milagro, pues a mí me trae sin cuidado, ¿no? Para mi vida, sino que es algo que me tiene que afectar y lo tiene que experimentar uno, y lo tiene que ver uno, que lo tiene que probar, y eso nada más que se puede hacer en lo que es el seno de la Iglesia, es decir, el acontecimiento de la Iglesia, ¿no? Entonces, dogma, todo eso, sí, muy bien, pero como que me lo tengo que creer porque me lo tengo que creer, no, me lo tengo que creer porque lo he experimentado. Y entonces o se experimenta o no, y esa es la experiencia de la fe, que luego te lleva a la historia y eso, ¿no? Pero, en fin, esto es una conversación así episódica, como se veda para mucho y para... Una tertulia hablando sobre... Una tertulia así, un poquito, está bien, ¿no? Perfecto, compañeros, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir ahora rápidamente a un documental de Enigma 5, como siempre, sobre 5 infames experimentos sobre humanos. Cuando hablamos de experimentación humana, enseguida nos vienen a la mente las atrocidades de los campos de concentración nazis, el proyecto MK-Ultra americano, la unidad 731 del ejército japonés o el proyecto Poisson ruso, en los que se cometieron auténticas barbaridades de manera masiva, vulnerando todo lo éticamente aceptable. Sin embargo, muchos estudios científicos, carentes de la espectacularidad de enormes cifras de muertes, pasan más bien desapercibidos, a pesar de que destruyen las vidas de quienes lo sufren, por la carencia de moral de los que desean saber las consecuencias de diversos hechos a cualquier precio. La falta de ética y de moral del ser humano muchas veces no debe medirse en el número de vidas destruidas, sino en la propia mezquindad de quien lo lleva a cabo. Esta es la lista de terribles experimentos no tan famosos con humanos que seguramente desconocías. El profesor de psicología de la Universidad de Boston, Henry Murray, dirigió entre 1959 y 1962 un experimento bajo el paraguas del proyecto MK-Ultra, en el que 22 estudiantes fueron los sujetos experimentales para supuestamente medir su respuesta al estrés. Para ello, se seleccionaron diversos jóvenes menores de edad, a los que se les asignó el nombre en clave del rasgo predominante de su personalidad, como fue el caso de Honesto, un joven superdotado con un coeficiente intelectual de 170 que le hacía rozar la barrera de genio, con todo un brillante futuro por delante. En el experimento, los jóvenes debían escribir un ensayo de su visión del mundo, de su propia personalidad
y de sus proyectos, acerca de lo que anhelaban y sentían y de cómo se veían dentro de unos años, tras lo que eran invitados a debatir sus ideas. Pero ahí todo se torcía para ellos. En lugar del prometido debate, se enfrentaban en solitario a un ataque despiadado, donde todas sus ideas eran masacradas sin razones por los mismos que llevaban a cabo el experimento, donde se reían de ellos, donde eran insultados hasta la humillación, y así observar sus reacciones cuando todas sus creencias y proyectos de su personalidad en formación eran destruidas sin piedad en unos minutos, simplemente por saber qué les sucedería. Ni que decir tiene que hoy en día este experimento está considerado éticamente aberrante y peligrosísimo para la integridad mental de los que lo sufrieron. A algunos no les afectó, a otros les causó serios problemas psicológicos, a otros les supuso el abandonar sus estudios y cambiar drásticamente de vida, pero honesto, reaparecería en todos los diarios, años después, bajo el nombre de otro alias, Unabomber. El profundo rechazo social que sentía y que presumiblemente le causó el experimento le hizo estar 17 años enviando bombas por correo, casi siempre a universidades, convirtiéndolo en el terrorista más buscado durante años. Ted Kaczynski, o Unabomber, u Honesto, cumple cadena perpetua hoy en día por los crímenes que cometió. Todos los experimentos sin ética son repugnantes, pero cuando los padecen niños y bebés, resultan ya absolutamente infames. David Reimer nació en 1965 en Winnipeg, Canadá. La tragedia se cebó con él cuando tenía 8 meses de vida y perdió el pene por una mala praxis al ser circuncidado. Sus padres, preocupados por las consecuencias psicológicas que podría tener en un futuro, consultaron con el Dr. John Money. Este, en vez de velar por el bebé, vio la oportunidad perfecta para demostrar una de sus teorías, que consistía en que la crianza y no la naturaleza era lo que formaba la identidad sexual. Además, David tenía un hermano gemelo, por lo que podría tener un sujeto de control. La solución del doctor fue operar al pequeño y cambiarlo de sexo. Por supuesto, el resultado fue lamentable. Un niño encerrado en el cuerpo de una niña. 30 años después, saltó a la luz pública, siendo el doctor denostado y marginado para siempre de la profesión. A día de hoy, nadie sabe si la tristeza de Money se debió a que su teoría resultó ser un fiasco o por el suicidio del pequeño. La industria farmacéutica, históricamente, nunca ha sido muy dada a la ética y la moral en sus pruebas clínicas. Y eso mismo ocurrió en 2007. En los ensayos llevados a cabo por la farmacéutica de Genero Immunotherapeutics del compuesto contra la leucemia, conocido como TGN 1412. Los ensayos en animales parecían haber sido seguros, por los que procedieron a administrar el compuesto experimental a seres humanos, con el resultado de que en vez de una cura, habían logrado un potentísimo veneno para el hombre. Los ensayos continuaron para llegar a la conclusión de que bastaba administrar una dosis 500 veces menor que a los animales para matar a una persona por un catastrófico fallo multiorgánico. Numerosos pacientes de leucemia fallecieron de manera fulminante por acción del compuesto, aun después de la empresa conocer su peligrosidad. Tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, con la amenaza nuclear presente, muchos fueron los experimentos bárbaros acerca de cómo la radioactividad afectaba a los seres humanos. Sin embargo, ninguno tan nauseabundo como el de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, Estados Unidos, en donde los doctores ofrecieron a 829 embarazadas bebidas de alto contenido en vitaminas para favorecer el desarrollo de sus bebés. La realidad es que la bebida no contenía vitaminas, sino hierro radioactivo, para ver con qué rapidez esos isótopos letales pasaban a los bebés.
las consecuencias, las esperables, cánceres, deformaciones, leucemias y muertes. Entre 1956 y 1957, el ejército de los Estados Unidos realizó un experimento en diversas poblaciones de Florida, como Savannah, Georgia y Avon Park, para saber más acerca de las enfermedades de la fiebre amarilla y el dengue. Para ello, infiltraron numeroso personal militar en todas las instituciones sanitarias de estos lugares. Con el personal ya listo para la toma de datos y documentación de los casos, tan solo faltaban las enfermedades y los pacientes, por lo que dieron suelta a millones de mosquitos infectados para que propagaran las mismas, y como era de esperar, una epidemia de estas surgió de la nada en estas poblaciones. El estudio fue un éxito. La toma de datos fue excelente para el ejército. Decenas, quizás cientos de personas murieron. Se tardaron varias décadas en conocer la verdad acerca de aquellos misteriosos brotes. Y esta es la realidad humana de solo el fin importa y no los medios para llegar a él. Experimentos que se siguen realizando hoy en día en numerosas partes del mundo, algunos conocidos, como en Corea del Norte, y otros que saltarán a la prensa dentro de décadas, cuando la documentación aparejada sea desclasificada. Y aquí termina el programa de hoy, como ya han visto, con todo el contenido que hemos tenido hoy. Dentro de 7 días, mucho más aquí en Zona Oculta.